Hola, hola, hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, un encuentro muy especial, ya van a ver por qué. Antes quiero decirle, porque estarán viendo que no está Liliana, bueno, ella está enfermita, tiene que estar en cama unos días, pero ya se va a poner bien, ninguna cosa importante. Estas cosas de gripes y anginas en épocas de cambio de tiempo, aquí estamos pasando en Buenos Aires del frío a la primavera, así que estas cosas, yo mismo estoy con la voz no muy bien, saliendo también de alguna gripe, así que voy a presentar yo solo esta vez lo que vamos a contarles como hacemos siempre, darles la bienvenida en un programa especial que está grabado. Ustedes saben que normalmente nosotros hacemos en vivo, pero esta vez lo hacemos grabado porque no nos queremos perder algunos conferenciantes que tenemos y a veces los horarios, ustedes saben que especialmente en Europa y más todavía en el Medio Oriente es muy tarde, entonces a veces nos permitimos hacer la grabación del programa porque el resultado siempre es beneficioso. Así que sabiendo eso, porque son las excepciones que hacemos cada tanto, no puedo dejar de agradecer a quienes colaboran con el Centro Cultural Sefarad y promueven la difusión de la cultura sefaradí en las distintas formas, ya sea compartiendo los videos, poniendo me gusta, comentando. Ustedes saben, esto se transmite en vivo o en directo o en este caso grabado por Facebook, YouTube e Instagram. Y quienes quieran hacer algún aporte económico, ya saben, por PayPal, por Mercado Pago en Argentina, transferencia bancaria desde cualquier parte del mundo, y siempre agradecerles los que aportan y agradecer especialmente a los conferenciantes que todos, también lo somos nosotros, somos todos voluntarios que no cobramos absolutamente ningún honorario. Dicho esto, vamos a presentar a quien vamos a tener hoy, a Eugenia Farín Levy. Eugenia es graduada de Ciencias Económicas en la Universidad de Oriente, que entiendo que es en Venezuela, después se lo vamos a preguntar a ella. Es una investigadora y escritora, se especializa en temas hebreos. Sus trabajos han sido publicados en The Encyclopedia of Caribbean Religions, en Menorá, en SIC y Atenea. Ha escrito varios libros: Sinagoga de Santiago de Cuba, El judaísmo de Cuba, Atlas del judaísmo en Cuba, Breve cronología de la presencia hebrea en Cuba. Estos dos últimos los hizo en colaboración con Jaime Gans Green. Y el último del año pasado, del 2023, Comerciantes Hebreos y sus comercios, 60 años en el oriente de Cuba. En realidad no es el último es del que nos va a hablar hoy, el Cementerio Hebreo de Santiago de Cuba. Y con esto le damos la bienvenida a Eugenia. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buenas noches para ti y para todos los que siguen tu programa Raíces de Sefarad. Es un honor para mí estar con ustedes. Vengo a hablar en este caso de algo muy preciado para la comunidad hebrea de Cuba y especialmente de Santiago de Cuba. Pues les Tú sabes, traeré. quiero recordarle a la gente que ya estuviste con nosotros en julio del 2021, que pueden buscar en nuestro canal de YouTube las charlas que nos diste sobre los sefaradim en la isla de Cuba, así que los invitamos también a ver esa presentación que está en el canal, porque pocas personas, por no decir ninguna, sabe de los judíos de Cuba como lo sabes tú. Así que estamos ansiosos de escucharte con esto del cementerio. Así que te escuchamos con atención, Eugenia. Gracias, Marcelo. Bueno, en este caso vemos la entrada del cementerio, que es el lugar sagrado del que vamos a hacer su historia. Decidimos escribir este trabajo, pues el panteón
es un tema de gran importancia para los integrantes de la comunidad hebrea del oriente de Cuba. Con esto tratamos de evitar que se olvidara o se tergiversara la valiosa información que este lugar guarda. Aquí sabíamos que se atesoraban ricas historias, relatos de vidas notables. Todas estas historias habían sido sepultadas junto a sus protagonistas. Sabíamos también que este lugar era el testimonio del legado perdurable de la comunidad hebrea que una vez prosperó en esta región. Cuando intentamos reconstruir la historia en la década del 90, ya no contábamos con la documentación original. Todos los registros habían desaparecido. No se encontró el libro donde se inscribían los enterramientos. Tampoco ningún documento que atestiguara la propiedad del terreno, ni siquiera de todo lo que se había edificado en el lugar. Fue una triste decepción, una situación realmente decepcionante. Este camposanto ha estado vinculado directamente a la congregación regional en su establecimiento y evolución desde la gesta creativa en 1924 hasta el presente. La importancia de este preciado lugar se acrecienta, pues es el primero y hoy único exponente de la cultura funeraria hebrea en las 5 provincias orientales de Cuba y uno de los pocos que se conservan en el área del Caribe. La mayoría de los que aquí descansan son aquellos inmigrantes que arribaron a las costas de Cuba a inicios del siglo XX. Ellos venían en busca de una vida mejor. Escapaban de aquellas regiones envueltas en conflictos bélicos. Muchos jóvenes arribaron a este país solos, sin familia. Huían del servicio militar obligatorio y otros riesgos que esto implicaba. Es el caso principalmente vivido por los sefaradín de Turquía, quienes eran obligados a participar en guerras provocadas por las ambiciones de los imperios, asunto que nada tenía que ver con sus vidas. Fueron múltiples las guerras en las que el Imperio Otomano ponía a su ejército en batalla, con el fin de perpetuar su poder. La situación se agravó luego de que en 1910 las minorías étnicas, entre ellos los judíos, fueran obligados a integrar las filas del ejército turco. Fue así que se creó un flujo migratorio. Las madres impulsaban a sus hijos para que se fueran. Debían salir con premura de aquellos puertos y tomar vapores transoceánicos para alejarse de aquellas tierras con la esperanza de salvar sus vidas. Por otra parte, en Cuba se estaba produciendo un fenómeno interesante. Recientemente el país se había liberado del colonialismo español. Quedó instaurada la República en 1902. A partir de entonces había comenzado un proceso de desarrollo industrial y agrícola centrado en la producción de azúcar de caña. A esto se le conoce como el boom azucarero. Para lograr que el desarrollo económico fuera exitoso, hacía falta mano de obra, por lo que el país abrió sus puertas a la inmigración. Esto hizo posible que muchos de los que intentaban salir de Turquía recibieran visados para ingresar a la isla de Cuba. Aquí vemos el mapa. Es una isla estrecha y alargada, y esta parte que se ve acá en verde es la provincia de Oriente.
la región de la que estamos tratando especialmente. Sabemos que en Cuba es la isla llamada la mayor de las Antillas y está ubicada a la entrada del Golfo de México. La presencia hebrea fue numerosa a lo largo de todo el país. Oriente es la provincia de mayor tamaño y su ciudad capital, Santiago de Cuba, es una urbe situada en la costa sureste de la isla. Esta región se caracterizó históricamente por tener un creciente desarrollo económico y social. De hecho, es la segunda ciudad de importancia del país. Desde el punto de vista geográfico, podemos decir que cuenta con una amplia bahía que facilita la comunicación con otras tierras. Su población se caracteriza por ser eminentemente hospitalaria, por lo que durante décadas fue centro receptor de inmigrantes en sus largos movimientos transoceánicos. Desde esta región se mantuvieron relaciones comerciales entre sefaradín y judíos conversos de estas tierras con otras islas del Caribe insular, especialmente con los establecidos en Curazao y Jamaica durante los siglos XVII y XVIII. Este era un comercio de contrabando que evadía la imposición del monopolio comercial establecido por la corona española. Durante los 4 siglos de colonización no hubo organizaciones judías establecidas en Cuba. Esto solo se hizo posible después de la instauración de la República a inicio del siglo XX. Con ello, también quedó establecida la libertad de culto. Las primeras familias procedentes de Turquía fueron las que llegaron a esta región y la primera presencia se recoge en el año 1908. Las ciudades de donde procedían los hebreos eran de la parte europea, lo que se conoce como Tracia. En su mayoría eran de las ciudades de Edirne y Kirkcaldy. En estas localidades existían núcleos de judíos observantes que conservaban las ancestrales prácticas religiosas traídas desde Sefarat, luego de la expulsión en 1492 decretada por los reyes católicos Fernando e Isabel. Entre los judíos de estas ciudades de la Turquía europea había una estrecha relación, ya que 2 de los hijos del Hajam Bashi de Kirkcaldy se casaron con los nietos del Hajam Bashi de Edirne. El reconocido Rav Salomón Shiprut, un descendiente directo de la estirpe de Hasdai ibn Shiprut, nacido en Jaén en el 915. Un erudito, médico, diplomático y traductor, el principal impulsor de la Edad de Oro de la cultura judía hispánica. En 1920 salen desde Edirne rumbo a Cuba el matrimonio del rabino Isaac Shiprut y su esposa Regina Farín. Junto a ellos llegaron varios miembros de su familia y correligionarios. Trajeron consigo elementos litúrgicos importantes, como un antiquísimo Sefer Torah, el shofar y los libros de Tefilot. En octubre de 1924, 22 de estos sefaradim, liderados por el Hajam Isaac Shiprut Confi, fundaron la Sociedad Unión Israelita de Oriente de Cuba. También se crearon otras congregaciones en ciudades importantes de la provincia como Holguín, Manzanillo, Banes y Guantánamo. Los inmigrantes hebreos que habían llegado al país pusieron todo su empeño en adaptarse al nuevo entorno. Para ello, tenían un elemento esencial favorable, y era hablar el ladino.
dialecto judeo-español que para los cubanos resultaba familiar, pues era semejante al castellano antiguo, un lenguaje perfectamente comprensible que les facilitaba la comunicación. Ellos transitaron por el proceso de integración a la sociedad cubana. Fue un asunto de adaptación, pero trataron de no asimilarse ni perder la esencia de su cultura y su fe. Entre los elementos de la adaptación estuvo el cambio de vestimentas. Ellos llegaron con sus trajes, chalecos y corbatas. En estas tierras, debido al calor del trópico, comenzaron a usar ropas de colores claros y fibra de algodón. Los hombres vestían para los más importantes eventos las guayaberas, prendas que usaban los criollos, pero a pesar de todo esto, ellos lucían diferente. Pues tenían una fisonomía distinta y su tez era clara, a diferencia de los nativos que son mestizos. Estos inmigrantes habían elegido ubicarse en la provincia de Oriente, ya que esta región estaba en pleno desarrollo industrial. Aquí se encontraba la mayor cantidad de centrales azucareros y consecuentemente una población numerosa que tenía poder adquisitivo. En su gran mayoría, los hebreos se dedicaron al comercio y ofrecían sus productos a la población con facilidades de pago. Eran vendedores ambulantes que traían artículos disímiles y muy novedosos. Se dice que fueron los sefaradín los que introdujeron esta modalidad de venta con pagos a plazos. Los cubanos les llamaron marchantes. Como fue el caso de Isidoro Mizrahi, conocido popularmente como el Marchantico, lo que quedó inscrito para siempre en su losa funeraria. Aquí vemos cómo dejaron esa huella de su labor desde que había llegado en 1914 hasta 1928, que falleció. Fue un hombre muy popular, fue querido entre sus clientes y todo el mundo le puso el diminutivo de Marchantico. Respecto al número de inmigrantes, los hebreos se puede decir que fue una minoría exigua respecto a otros como los españoles, jamaicanos, haitianos y chinos. Se calcula que el número de inmigrantes hebreos radicados en la provincia de Oriente oscilaba entre 1,000 a 1,500 almas. No obstante, dejaron su huella en esta región, pues al dedicarse al comercio estuvieron en contacto con la población e intercambiaban con estos en su ambiente natural de vecindad. En esta labor lograron tener éxito, así que en poco tiempo algunos pudieron poner sus establecimientos en las principales arterias de las ciudades y pueblos de esta provincia. Aquí podemos ver a dos establecimientos con sus dueños. Uno es el señor David Mizrahi Eskenazi de Guantánamo y el señor Elías Gans de Palma Soriano. Cada uno tuvieron sus comercios y estuvieron haciendo sus gestiones comerciales en las calles más importantes de estas ciudades. Las familias hebreas traían muy arraigadas las tradiciones y costumbres de su fe judaica. Ellos sintieron la necesidad de agruparse para realizar sus rezos, celebrar sus festividades y estudiar las Sagradas Escrituras, de tal modo que crearon una infraestructura con organizaciones de asistencia social, sinagogas y cementerios. Como toda congregación hebrea, luego de estar constituida oficialmente,
pusieron todo su interés en encontrar un lugar en propiedad donde sepultar a sus muertos. Antes, antes de esta situación, si alguien fallecía, había que trasladarlo a la ciudad de La Habana, que se encuentra a 900 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba. El cementerio de La Habana fue fundado en 1910 y era el primero y principal de todo el país. Así que hasta que tuvimos el cementerio de nuestra localidad, pues había que hacer el traslado y esto complicaba la situación para hacer la leva allá. Por tanto, ese fue uno de los principales motivos para que los directivos buscaran información y asesoramiento y así adquirir un terreno, lo que se hizo efectivo en noviembre de 1925, cuando compran la primera porción de tierra destinada a este fin. Como representante de la institución, el señor Salvador Bear realizó la compra del terreno a la familia Gramash Janio. La superficie era de 400 metros cuadrados. Aquí vemos la fachada de este camposanto. Tener cementerio propio les propició sepultar a sus muertos según las normas y preceptos de la religión, evitar las exhumaciones y asegurar para esas almas el reposo eterno, aspecto de gran relevancia en la cultura hebrea. De acuerdo con la tradición, las sepulturas son sitios sagrados a los que se le brinda respeto y deben permanecer inalterados, con secciones basadas en las enseñanzas del Tanaj, como se lee en el libro de Génesis capítulo 23, versículo de 3 al 20, una porción donde se narra la transacción que hizo el patriarca Abraham para adquirir en Hebrón un terreno y dar sepultura a su esposa Sara. Aquí vemos la foto de la cueva de Macpelá en la ciudad de Hebrón. Un terreno, esto resulta ser un ejemplo a seguir por cada congregación que de igual manera debe contar con panteón propio para uso de la colectividad. Este es un lugar de peregrinaje hasta el presente. Muchos judíos visitan esta cueva para hacer sus oraciones, especialmente previo a el día de Yom Kippur, donde se hacen selijot y se pide al Creador en este lugar sagrado donde están sepultados los patriarcas y las matriarcas. Con el transcurso del tiempo, fueron arribando al oriente de Cuba otras oleadas de inmigrantes hebreos. Por tal razón, se hizo evidente la necesidad de ampliar los predios del Camposanto. Así que en Asamblea General del 11 de octubre de 1941, se designa, justamente un día como hoy, no, hoy es septiembre, se designa a los señores José Magrizo Bear y León Bear Mechulán para adquirir otra parcela. En este caso, el terreno adyacente por el lado norte con una extensión de 810 metros cuadrados. Mucho tiempo después, en el 2007, se compró otra franja de terreno que es de una extensión de 600 metros cuadrados, lo que conforma el área total del panteón con el que se cuenta en el presente. Aquí podemos ver el plano del cementerio. Como ven, es de pequeña dimensión y está ahí a la vista en proporción a las dimensiones exactas del panteón. En Cuba, desde el siglo XIX, existían estrictas regulaciones dictadas por las autoridades sanitarias
relacionadas con el emplazamiento de cementerios en las ciudades y sus alrededores. También las tradiciones hebreas recomiendan ubicar los panteones alejados de los núcleos poblacionales. Estas fueron las razones principales para decidir la compra a una distancia de 12 kilómetros de Santiago de Cuba. El lote adquirido cumplía con lo expresado en el Talmud, donde se recomienda que exista una separación entre vivos y difuntos y que la casa más cercana esté a una distancia mínima de 50 pasos. Además, debe haber una corriente fluvial que sirva como separación. En este caso, para llegar hasta el Campo Santo, se debe cruzar un arroyo conocido como la Vía Jaca. El cementerio está ubicado en la cima de una pequeña elevación y tiene forma de cuadrilátero irregular. Está en colindancia con el cementerio civil de la localidad. La ubicación tiene una orientación oeste-este, de tal manera que cuando se traspasa la entrada principal, el visitante dirige su mirada al oriente, donde se encuentra la santa ciudad de Jerusalén. La necrópolis es una construcción casi centenaria que ha sufrido el impacto negativo de la actividad sísmica, los huracanes, las acciones del intemperismo, lo que ha incidido en el deterioro de su arquitectura. No obstante, el factor determinante se corresponde con un largo periodo de abandono. Debido al gran éxodo de los integrantes de la comunidad después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Desde entonces, se produjo un debilitamiento que deterioró de manera definitiva las estructuras de dirección y su base económica. Se produjo la disolución de la Sociedad Unión Israelita y poco tiempo después se perdió la sinagoga. El CAL, como le llamamos, lo habían convertido en un salón de bailes de carnaval, donde los percusionistas sonaban los tambores con ritmos africanos y las modelos ensayaban sus danzas, cosas muy alejadas del objetivo inicial para lo que había sido construido este templo. Asimismo, el Camposanto, como el resto de las necrópolis privadas de todo el país, había pasado a manos del Estado. Un triste periodo al que hemos denominado etapa de silencio. Se extendió desde el 60 hasta principios de la década del 90. Después de aquellos oscuros tiempos y cuando ocurrió el derrumbe del campo socialista, el gobierno cubano modificó algunos aspectos de sus políticas internas. A partir de 1992, el Estado hizo aperturas respecto a los asuntos religiosos. En ese año, la Constitución fue modificada. Cuba dejó de ser un Estado ateo para ser un Estado laico y se permitió que los ciudadanos pudieran practicar su fe sin que sintieran discriminación por tal condición. Dadas estas nuevas circunstancias, los hebreos de Santiago de Cuba dan sus primeros pasos para reorganizarse. Luego de un largo periodo de inactividad, fue posible el resurgimiento de la congregación en octubre de 1993. Una de las primeras tareas que se propuso la directiva, encabezada por la señora Rebecca Botton, fue gestionar la autorización estatal para poder hacer las reparaciones que requería el cementerio. Luego de varias gestiones y esperar algún tiempo, recibió el permiso y con recursos propios de la comunidad se comenzaron los trabajos de restauración. Con estas acciones se revirtió el proceso de deterioro
que se venía produciendo a lo largo de 3 décadas. Varias organizaciones hebreas y personas naturales ofrecieron donativos para este fin. Las primeras acciones estuvieron dirigidas a evitar el desplome del muro perimetral del lado sur, importante pared que marca la separación física con el cementerio civil del poblado. Justamente es la foto que vemos en pantalla. Además, en esta primera etapa se hicieron las bases y maxebot de 7 sepulcros que estaban en tierra. Luego se pudo levantar una pared divisoria en el lado oeste, que solo tenía una cerca vegetal. En el 2006, como consecuencia del azote de una fuerte tormenta tropical, la caseta donde se realiza la tahara fue afectada. Se perdió todo el techo y las paredes quedaron agrietadas. Luego de varios años se pudo realizar la reparación del local. Otro evento meteorológico en el 2013 provocó grandes daños en el panteón, fracturó y derribó varias tumbas e hizo que cayera el muro perimetral del lado oeste. En esos momentos, y dado el fuerte impacto del huracán en las viviendas, el Estado dio prioridad a la venta de materiales solo para ese fin, por lo que hubo que esperar algún tiempo para poder adquirir el cemento y los ladrillos y reconstruir lo que se había derribado el huracán. La certeza de que este es un lugar sagrado ha sido la inspiración para empeñarnos en su conservación y restauración, con el interés de salvaguardar sus construcciones. Las acciones de restauración acometidas han sido muy importantes y han ido modificando la apariencia de desolación que llegó a presentar este sitio, aunque tenemos conciencia que aún queda mucho por hacer, ya que están pendientes reparaciones y reconstrucciones que resultan indispensables. Aquí vemos una vista desde el frente del panteón. Desde los primeros tiempos, el recinto en su conformación se diseñó con una vía central y pequeños pasillos laterales, senderos peatonales por donde se llega a los distintos sepulcros. El patio A se encuentra a la derecha, es el más antiguo, posee 2 hileras de enterramientos y el patio B, de mayor tamaño, tiene 5 hileras y dispone de terreno libre donde se pudieran ubicar otras 2 hileras de tumbas. El camposanto se ha ido colmando de sepulturas con dimensiones y formas diversas, con ubicación asimétrica. En los primeros tiempos se hizo una separación entre sepulturas de hombres y mujeres. Fue dedicado el patio A para las féminas. Luego de la partida de los más conocedores, esta costumbre de separación por sexo dejó de ser observada. Desde entonces se fueron haciendo las sepeliciones una tras otra según fecha de deceso. Junto a la puerta de entrada, aquí podemos ver, está la sala donde se realiza la ceremonia de purificación. Este local se denomina en hebreo Beit Rejitzá. Cuenta con una habitación equipada con mesa cubierta de azulejos a modo de camilla, donde se coloca el cadáver, también un grifo para verter agua corriente. En este local se cumple con una mitzvah que el judaísmo impone: preparar el cuerpo antes de llevarlo a su última morada, acto que prodiga honor, amor y acompañamiento. Los integrantes de la comunidad fueron visionarios y previeron las futuras necesidades de este servicio elemental en el proceso de la Levaya, por lo que con donativos de los integrantes y el apoyo de la Hebra Kadishá se construyó el local. También está construida una pequeña genizá, como vemos aquí en esta foto,
donde se entierran los libros y objetos sagrados que son pasul, o sea, los que están deteriorados y ya no son aptos para el uso en los servicios religiosos. Ahora nos referiremos a los elementos que componen el corazón del panteón, a lo que se le ha denominado conjunto central. Transitando por la vía que delimita las dos zonas de enterramiento, se llega al centro del camposanto, un espacio ajardinado donde se encuentra la tumba del joven Jacques Castiel, quien cayó luchando junto al ejército de los aliados en Bélgica, país ocupado por las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. En su cercanía se encuentra el monumento conmemorativo, un monolito hecho por encargo del matrimonio Rapaport, como sencillo homenaje de recordación por los tristes eventos de la Shoah. Los padres de Rosa y Salomón habían sido masacrados por las hordas nazis. También hay un sencillo memorial fundido en banco de granito en recuerdo al padre y hermano de Anna y Max Geller. Ellos, como otros 6 millones de judíos exterminados por los fascistas en la más triste etapa sufrida por el pueblo hebreo en el siglo XX. Este camposanto es especialmente singular en comparación con los que existen en el país. En las naciones donde la población mayoritariamente practica religiones cristianas, los monumentos funerarios están ornamentados con crucifijos e imágenes. Aquí, por supuesto, no se aprecia ningún detalle de esta naturaleza. Este cementerio cumple las características del patrón religioso judío. El pequeño recinto, consecuentemente, es, a la vista de los transeúntes, un lugar que genera curiosidad. Como generalidad, para hacer referencia al sitio donde descansan los difuntos, se usan términos como el vocablo cementerio, que proviene del latín caementa, que significa piedra quebrada, que derivó en cemento, material que se utiliza para construir las tumbas. También su origen puede venir de la palabra griega comenterium, que significa lugar para dormir. En la tradición hebrea, la muerte se considera como un sueño que debe concluir con la resurrección de los muertos en la era mesiánica. Por similitud, este término puede ser aceptado para referirse a un panteón hebreo. No obstante, los términos que se emplean son palabras de la lengua santa, como Beit Almin, que se traduce como casa de la eternidad, Beit Kebarot, casa de las tumbas, o Beit Haim, frase que se puede traducir como casa de la vida, una reconfortante alusión a la vida eterna, como está escrito en el umbral de este campo santo. Aquí lo vemos escrito en otiot hebreas. En relación a la modalidad de inhumación que se emplea en todo cementerio hebreo, es la sepultura en tierra, sobre la base sobre la cual se erige un monumento funerario, o sea, una base, y encima se pone la matzebá, la losa tallada con los datos del difunto. Este resulta ser el lugar de reposo de los restos mortales de cada individuo y es un enterramiento a perpetuidad. En su conjunto, el camposanto se caracteriza por la simplicidad de expresión. Aquí no se evidencia segregación social alguna, sino que se reafirma la igualdad de los seres humanos ante la muerte. Hay predominio de la horizontalidad,
lo que caracteriza a la mayoría de los cementerios sefaradí. La moda de cada periodo influyó en las construcciones funerarias, por lo que se puede encontrar diversos estilos arquitectónicos. Se ha identificado el uso del Art Deco, que se caracteriza por la simetría, el empleo de líneas rectas y elementos geométricos muy en boga en las décadas del 30 y el 40. Hay presencia también del estilo moderno con superficies lisas, estrías y líneas sin curvas. Aparecen algunos ejemplos de estilo racionalista que se basan en la sencillez de las formas. Otras muchas solo son construcciones modestas. En los primeros años, por la ausencia de estructura vial, llegar hasta el cementerio resultaba bastante difícil. Al momento de trasladar el féretro, había que hacerlo a través del ferrocarril, desde la ciudad hasta el poblado de Nueva Numancia del Cristo. De allí se transportaba en un coche tirado por caballos, transitaban por la estrecha vereda de María Esquivel, seguía el carruaje el séquito de familiares y amigos, aquellos que conformaban el minyan, y la Hebra Kadishá, quienes acompañarían al difunto hasta el sitio donde iría a descansar para siempre. Este recinto guarda en sus profundidades la memoria de hombres y mujeres de otras latitudes que llegaron a la tierra santiaguera, donde lograron encontrar la paz que añoraban. A continuación hablaremos de los nombres que aparecen tallados en las Maxebot. Aquí hay un ejemplo muy curioso donde está el nombre del difunto y el nombre del padre, Moisés, Salomón, la madre Luna. Se ven palabras del idioma hebreo como Hatikva, como el nombre del mes que es Tevet. Todos estos elementos determinan que esta es una sepultura de un hombre judío, sin duda. Bueno, pues hablaremos de los nombres hebreos que aparecen inscritos en las losas de este cementerio, algo especial que lo caracteriza. Al traspasar el umbral de este camposanto, se presenta un panorama silencioso y apacible, por lo que llama la atención al visitante el modo en que aparecen tallados los datos de los difuntos y sobre todo los nombres de cada uno de ellos, en los que se encuentran apelativos de patriarcas, matriarcas, profetas, reyes, jueces, ángeles, así como términos de origen hebreo. En nuestra cultura se le concede gran importancia a la elección del nombre. Cuando se espera la llegada de un bebé, se reflexiona sobre el significado y origen del nombre, por lo que será la herencia que le transmiten los padres al recién nacido. Respecto a esta costumbre, los sefaradín mantienen una antiquísima tradición. Se sabe que a través de milenios se ha nombrado al recién nacido con el nombre del abuelo paterno y si es niña, el de la abuela. Luego, si tienen más hijos, se honra a los padres de la esposa poniendo sus nombres. Esta costumbre ha unido a las generaciones entre sí. En algunas ocasiones se elige llamarlo igual que un familiar fallecido recientemente, y a esto se denomina levantar el nombre. Entre los askenazí es igual la costumbre de poner el nombre de los abuelos o bisabuelos, pero solo cuando estos ya hayan fallecido. En la foto vemos la ceremonia de un Berit Milá. Como se observa, el recién nacido está en las piernas del Sagdar, donde el Moel realizará la circuncisión.
A los 8 días del nacimiento de un varón se le realiza el rito de la milá y se designa su nombre. En el caso de las niñas se desarrolla una linda celebración que se conoce como la fada o las candelicas también. Ahí se hace público cómo se llamará. A partir de ese momento, el nombre se usará para cualquier ceremonia religiosa, como el bar y bat mitzvah, el matrimonio, y después de su muerte se inscribirá en la lápida de su tumba. A continuación, hablaremos de algunos elementos distintivos de este camposanto, como resultan ser las maksebot escritas en idioma hebreo. Aquí vemos algunos ejemplos que aparecen en la foto. Se dice que entre las tradiciones esenciales de nuestro pueblo está el interés de mantener a lo largo de la historia elementos esenciales de identidad, lo que le merecieron la milagrosa salida de la esclavitud de Egipto. Esto fue mérito por 3 actitudes repetidas: hablar el idioma hebreo, usar ropas que lo identificaran como judíos y la continuidad de los nombres. De esta forma pudieron mantener una conexión con sus identidades originarias. Estas 3 características se hacen patente en la necrópolis y aparecen en las lápidas, como se observan las inscripciones en idioma hebreo. La inhumación se hace con mortaja y al hombre se le pone el talet, al que se le corta un tzitzit. O sea, la inhumación se hace con vestimentas propias de los judíos, e indiscutiblemente todos los nombres que aparecen son los nombres hebreos que están se continúan de generación en generación. Ahora nos vamos a referir a las simbologías y a la epigrafía empleada en la identificación de cada sepulcro. A lo largo de la historia, los hombres han creado un lenguaje para comunicar sus sentimientos mediante símbolos. Los cementerios están llenos de representaciones con una amplia variedad de signos vinculados con la fe judía y su cultura. Algunos son desconocidos para muchas personas y generan interés para saber su significado. Quizás el más difundido de todos ellos sea la estrella de David, uno de los signos reconocibles universalmente. Este es un símbolo que puede verse en muchas de las tumbas de este panteón. Existen distintas explicaciones sobre lo que representa. Una interpretación alude al orden y modelo de los campamentos de las 12 tribus de Israel alrededor del tabernáculo, en los tiempos de su transitar por el desierto. También se ha comparado con el Shabbat y los 6 días alrededor. Según la tradición, se cree que fue el sello del rey David, y se hace alusión también que fue el símbolo usado por los macabeos en el levantamiento de Bar Kokhba. Pero lo que sí está históricamente constatado es que se asumió como símbolo judío a partir de los decretos emitidos por el emperador Carlos IV en el Sacro Imperio Germánico en el siglo XIV. A partir de entonces se difundió y fue conocido en otras regiones como símbolo claramente vinculado con el pueblo hebreo. En este panteón, la estrella de 6 puntas es el elemento decorativo más usado, pero también aparecen los 10 mandamientos grabados en libros abiertos y la silueta de las velas quebradas estampadas en las piedras sepulcrales. La ornamentación con libros y los comandos de la Torá se asocian a personas muy religiosas y observantes de los preceptos.
las velas rotas, indican que es el lugar de descanso de una mujer que después de su muerte no podrá cumplir con el precepto del encendido de las luminarias en Shabbat y festividades. Existe un sepulcro en el patio A con original diseño. En él están grabados varios iconos que trataremos de descifrar. Entre estos aparece la paloma, que hace alusión al relato bíblico del diluvio, siendo reconocida como símbolo universal de reconciliación y paz. También aparece la balanza, vinculada con el equilibrio y la justicia. Otros símbolos son la luna y las 7 estrellas, lo que inspiran serenidad y empoderamiento femenino. Las estrellas se relacionan con los 7 cielos, que según el Talmud son los que conforman la parte superior del universo. Otro detalle curioso es la aparición de manera reiterada en la palabra Sión. Este término se utiliza para referirse a Israel o a la propia ciudad de Jerusalén, lo que quiere expresar que este pequeño espacio se identifica como parte de la Tierra Santa. Algo característico del Camposanto son las losas escritas en ladino, palabras del castellano antiguo grabadas con caracteres hebreos. La lectura de estos textos rememora el eco de las voces de los antepasados. Los sefaradín han preservado su lengua con mucha tenacidad. Uno de los ejemplos más significativos es la losa del señor Isidoro Mizrahi. Aquí se puede leer que dice: aquí descanse en paz el honrado hombre que hizo milagros, Isidoro Mizrahi, el que murió el 14 de Shevat del año 5688, que está en Gan Eden. Esto se puede leer en letras hebreas, pero es texto en castellano. Hay otros ejemplos de Matzebot en ladino, como estas que aparecen aquí, y hay una colección numerosa de losas escritas en dialecto judeo-español. Se sabe que esta congregación estaba integrada mayoritariamente por sefaradín, pero en este cementerio se dio sepultura a todos los hebreos de la región, independientemente que fueran de cualquier rama del judaísmo. Se comprueba en los listados que el 76% son sepulturas de difuntos sefaradín. Hay 101 enterramientos de sefaradín de 132. Las tumbas de la colectividad sefaradí dan fe de la rica convivencia cultural y religiosa que se desarrolló en esta ciudad en tiempos pasados. En este capítulo haremos referencia a las tonalidades que resaltan en el panteón y en su entorno natural. El cementerio hebreo tiene colores que lo caracterizan. En el conjunto de tumbas predomina el color blanco. También los muros perimetrales son blancos y del mismo modo los senderos peatonales cubiertos de lajas, lo que acentúa la claridad y limpieza del lugar. Las tonalidades oscuras de la tierra se encuentran relacionadas con los sepulcros y por ende con el duelo, colores que invaden los corazones entristecidos. Junto a estos tonos atribuidos al luto, en el lugar pueden apreciarse vivos colores ofrecidos por la vegetación circundante. En los alrededores del panteón crecen flamboyanes colmados de flores anaranjadas, laureles, casuarinas, palmeras y otros árboles ornamentales con distintas tonalidades de verde. En la línea frontal se plantaron varios ejemplares de palmeras de abanico, típicas del área del Medio Oriente. Una visión desde la entrada nos describe uno de los ejemplares más singulares del lugar, la robusta palma real que se yergue cerca del monumento a la Shoah. Con su predominante esbeltez, su alto penacho mira al cielo y parece evocar la eternidad.
mientras que sus raíces, metidas en las profundidades de la tierra, son como la vida misma. En el espacio del conjunto central crecen pequeñas plantas con sutiles tonos de lloviznitas verdes. Estas consiguen prestar frescura y vida a la seriedad y rigor del lugar. La neblina es un fenómeno habitual al amanecer. El sitio se ve envuelto en densas brumas que se van disipando cuando calientan los rayos del sol. En la tarde, el resplandor y el tenue brillo del sol recubren los monumentos funerarios. A la hora del crepúsculo, el cielo se pinta de naranja y rojo. También las montañas en el horizonte se contagian con esos colores que anuncian la llegada de la oscuridad de la noche con su silencio y paz. El último capítulo lo hemos dedicado a resaltar la historia de personalidades que descansan en este panteón. Está dedicado especialmente a rendir homenaje a figuras que tuvieron protagonismo en diversos aspectos de la colectividad. Esto es solo una selección de personalidades que tomaron parte en importantes eventos e impulsaron el desarrollo comunitario, dando su valioso aporte en distintos aspectos de la vida intelectual, social y religiosa. En el grupo seleccionado se encuentran rabinos, líderes, maestros, fundadores, dirigentes comunitarios, así como aguerridos luchadores que se convirtieron en héroes y mártires de las guerras mundiales. Sin duda, en este panteón está lo más valioso de la historia comunitaria. Ellos constituyen parte de la memoria histórica que atesora la congregación en este santo lugar. Hasta aquí es el resumen de lo expuesto en el libro Cementerio Hebreo de Santiago de Cuba. Hemos querido hacer con brevedad una síntesis de todo lo expuesto y esperamos que sea de interés de las personas que lo estén compartiendo con nosotros en este momento. No tengo duda que va a ser así, porque no solo es una gran historia de recuperación, bueno, como afortunadamente en estas épocas está sucediendo, porque es como que nos encontramos en un periodo de la historia en el que somos los responsables de recuperar lo que se estaba perdiendo, en este caso un cementerio, pero son muchos casos, historias que como tenemos la tecnología ahora, entonces estamos recuperando muchas cosas que de otra forma se hubieran perdido. Pero no solo es una gran historia, sino que está excepcionalmente contada. Escucharte contar esta historia es poesía en prosa, ¿no? Y más con temas tan sensibles como cuando tenemos que hablar de un cementerio. Y la habilidad de en el mismo momento hablar de cementerios y hablar de nacimientos hace referencia a lo que comúnmente llamamos el ciclo de vida judío, que es muy, muy emocionante para todos nosotros. Eugenia, hermosa presentación. Como siempre pasa en estos casos, nos tienta de comprar el libro. Que a propósito, afortunadamente, está disponible en Amazon, quienes quieran comprarlo, y se puede comprar en Amazon. En Amazon también está el otro de tus libros, Comerciantes Hebreos y sus Comercios, así que los invitamos quienes quieran adquirirlo a llegar a él. Eugenia, mil gracias, hermosa tu presentación, hermosa la historia, además aprendimos mucho. Bueno, aprendimos además, corrijo un error, porque yo cuando te presenté hablé de la Universidad de Oriente y yo recordaba que era de Venezuela, pero también hay Universidad de Oriente en Cuba, que Sí. imagino que es donde tú estudiaste. Así que
corrijo ese error que dije al principio. Gracias, Eugenia, en serio, hermosa lo que dijiste, la historia es hermosa y como la has relatado también. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de hacer visible esta historia que realmente para los judíos de Cuba resulta realmente importante. Así que les agradezco y me siento muy honrada de estar en este programa. Les envío un abrazo a ustedes y a todos los que siguen este programa maravilloso de Raíces de Sefarad. Gracias, Eugenia. Y si bien este es un programa grabado, pueden hacer todos los comentarios, se lo vamos a hacer llegar a Eugenia, ya sea comentando aquí en los chats de las plataformas o mandando por mail. Por supuesto, son bienvenidos todos los comentarios. Así que saludamos a toda la gente, que nos encontraremos como siempre el próximo jueves, próximo domingo, en todas las actividades del Centro Cultural Sefarad. Y a vos, Eugenia, un beso muy grande. Hasta pronto. Gracias. Chao.